Usted puede ver la pantalla y seguirnos también de esa forma. En el crecimiento hay un área que hay 8 formas como una iglesia puede crecer. Y uno de los factores, hay 8 factores, y uno de los factores de cómo la iglesia crece es cuando la iglesia trabaja servicios según dones. Cuando la iglesia trabaja servicios según dones, dice que hay un gran porcentaje de que la iglesia pueda crecer tanto que pueda ayudar a que ese crecimiento sea nato, ese crecimiento sea continuo, ese crecimiento sea cada vez, ¿verdad? Se vaya dando. Entonces, yo sé que muchos de ustedes que están aquí a lo mejor pueden llegar a decir, pero nosotros ya estamos sirviendo. Sí, es cierto, ustedes algunos ya están sirviendo. La pregunta no es que estén sirviendo, la pregunta es cómo estás sirviendo. ¿Cuáles son los resultados que tú estás dando cuando tú estás llevando tus dones y tus habilidades? Por eso lo que hace este factor dentro del crecimiento para que pueda crecer es que acomoda, primero descubre los dones, luego los acomoda según el área donde debe de estar los dones acomodados. Es como nuestro cuerpo, ¿verdad? Que la oreja tuvo que o tiene que estar donde debe de estar, ¿verdad? Imagínense que la oreja, el oído es esto, la parte interna, pero imagínense que la oreja estuviera por otra parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, en el ombligo. ¿Sabe que esto que nosotros tenemos aquí, alguien dijo por ahí, es una antena parabólica? Es un receptor que nos ayuda a acomodar la audición de tal manera que pueda ingresar por el orificio del oído y podamos escuchar. O sea que si lo tuviéramos en el ombligo, por más aunque tuviéramos oído, nuestra oreja está mal acomodada, por lo tanto no podría hacer su función como debería de hacerlo. ¿Sí está conmigo? Entonces, el acomodo de nuestros dones hace que la funcionalidad de la iglesia esté en su perfecta armonía y en una perfecta condición de lo que Dios o como Dios dejó que los dones fueran puestos. Por eso usted va a ver allí en la pantalla en algún momento que aparecen 5 dones de los ministerios especiales. Luego aparecen dones especiales, dones de servicio, dones de demostración o que muestra, ¿verdad?, el poder de Dios. Y todos esos, hermanos, nos lleva a nosotros a entender de que el Espíritu Santo, como la promesa que Dios nos dejó a través de su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo iba a acomodarnos a nosotros en específico, donde el Señor quiere que nosotros estemos. Bienvenidos entonces al estudio. Concluimos la vez pasada sobre los asuntos de los dones y vamos a hacer el cuestionario para la comprensión sobre el propósito y naturaleza de los dones del Espíritu Santo. Entonces, vaya por favor, póngale nombre, póngale su fecha, favor de escoger la respuesta correcta. Y si usted ya lo hizo, solamente responda con nosotros, y si no, hagamos o respondamos juntos estas preguntas. Primera pregunta: ¿qué uso le debemos de dar a los dones del Espíritu Santo? Esa es la pregunta. ¿Qué uso le debemos de dar a los dones del Espíritu Santo? Inciso A: para imitar poder, para exaltarnos, para dominar a los demás, para juzgar. B: para la gloria de Dios, para la protección, para trabajar en la iglesia, para testificar al mundo, para dar poder a la iglesia. C: para estar sonriente, para platicar, para arreglarnos bien, para tener suerte, para tener muchos amigos. D: para ser mediocres, para fastidiar, para despreciar, para juzgar, para todos nuestros deseos. ¿Cuál es la respuesta correcta? La B. El uso que le debemos de dar a los dones del Espíritu Santo es para la gloria de Dios,
también es para la protección de la misma iglesia en su crecimiento, para trabajar en una armonía en la iglesia y para testificar al mundo, de tal manera que podamos dar poder, que el Espíritu Santo pueda dar poder a la iglesia. Segunda pregunta. La segunda pregunta dice: cuando se nos ha dado dones, no es para uso exclusivo nuestro, sino los dones son para, inciso A, beneficio general de todo el cuerpo de Cristo, suplir múltiples necesidades y progreso de la santidad. B, beneficio egoísta y personal, suple exclusivamente mis necesidades y hay un progreso en mis creencias. C, beneficio exclusivo del pastor, suple solo las necesidades de los líderes y el progreso en mi cansancio. Y D, beneficio solo para tesorería, suple gastos, progresa las vanidades de los creyentes. ¿Cuál es la respuesta correcta? El A. Cuando se ha dado los dones, no es para uso exclusivo personal o nuestro, sino los dones son para beneficio general de todo el cuerpo de Cristo, para suplir múltiples necesidades y para el progreso de la santidad. Pregunta número 3. Pregunta número 3. La tercera pregunta dice: de acuerdo al estudio, escoja la respuesta correcta. A. El Espíritu Santo reparte solo a algunos creyentes de acuerdo a su soberana voluntad. El Espíritu Santo no toma en cuenta los deseos de los creyentes. Un don es mejor que todos. Hay un don universal. No necesitamos la ayuda de los demás. B. El Espíritu Santo te reparte todos los dones. Hay un solo don importante. Te da el poder para no necesitar de los demás. No todos los dones son buenos para la iglesia, sirven para competir. C. El Espíritu Santo nos da el poder para no ser responsables del uso de nuestro don y el Espíritu Santo nos ayuda para que todos profeticemos. Gracias al Espíritu Santo podemos ser negligentes, tenemos autoridad para juzgar. E inciso D. El Espíritu Santo reparte de acuerdo a su soberana voluntad. El Espíritu Santo toma en cuenta los deseos de los creyentes. Unos dones son mejores que otros, pero ningún don puede considerarse como el más importante de todos. No hay un don universal, necesitamos la ayuda de los demás. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La D, claro. El Espíritu Santo siempre va a repartir de acuerdo a su soberana voluntad. ¿Por qué le dio a usted el don y no se lo dio a la persona que está a su lado? ¿Por qué usted sí tiene el don y su esposo o su esposa o sus hijos no tienen ese mismo don? Aquí quiero que usted entienda, porque hay mucha gente que dice: ¿por qué yo solamente soy el evangelista en la iglesia y no hay otros evangelistas? ¿Por qué solamente siento compasión por las almas perdidas? Me dijo un hermano en una ocasión, me dijo: ¿por qué yo todo el tiempo tengo que hacerlo? ¿Por qué no se mueven todos? Porque no todos son evangelistas. Porque no todos tienen esa compasión por las almas perdidas. Todos deberíamos de hacer el trabajo evangelístico. Sin embargo, los que tienen el don fluyen mucho más. Se mueven, dicen por ahí, como pez en el agua, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo está repartiendo según su soberana voluntad. Y el Espíritu Santo toma en cuenta los deseos de los creyentes. Unos dones sí son mejores que otros, pero ningún don puede considerarse como el más importante de todos. No hay un don universal porque todos necesitamos la ayuda de los demás. Número 4, y por último, vamos concluyendo. Escoja alguno de los dones que el Espíritu Santo entrega de acuerdo a su soberana voluntad. A. Por favor, esta fila, ayúdeme. ¿Cómo dice? A. B. Ayúdeme aquí. Siguiente, ayúdenme los de aquí.
Por último, ayúdenme los de la última fila. ¿Cuál de todos son dones? Escoja alguno de los dones que el Espíritu Santo entrega de acuerdo a su soberana voluntad. ¿Cuál de todos? Inciso C. Ya para esta fecha usted ya sabe que esos son los dones. Pastor, hay un don de pastor, hay un don de maestro, hay un don de profecía, hay un don de administración, hay un don de servicio, hay un don de fe, hay un don de misericordia, hay un don de sabiduría, hay un don de apóstol, hay un don de sanidad, hay un don de discernimiento, hay un don de mártir, hay un don de servicio, hay un don de evangelista y hay un don de celibato. Y entre esos faltan muchos más. Cada uno de ellos con sus respectivos o respectivas ramas, ¿no? Cada uno de ellos con sus respectivas desprendimientos de los dones. Entonces los dones tienen que ver. Ay, es que alguien a lo mejor puede decir, es que, ¿por qué a fuerza tenemos que tener un pastor? Pero si entre nosotros podemos dirigirnos. Sí, se pueden dirigir entre ustedes. Pero si hay un pastor, sabrá dirigirlos mejor. Así que si hay un pastor dentro de la congregación, yo siempre digo, ¿para qué importar? Mejor deberíamos nosotros de exportar nosotros. Entonces, ahí está. ¿Cuáles son los dones? Los demás no son dones. Los demás no tienen nada que ver con los dones. Número 5, por último, en forma personal, ahora sí, de manera personal, describa brevemente lo que usted espera de este curso. ¿Cómo le puede ayudar en forma personal y que al mismo tiempo sea para beneficio de la congregación en general? ¿Qué espera usted de este curso? ¿Qué espera usted? Número 1. Número 2, ¿cómo le ayuda este curso en forma personal a usted? Número 2, ¿cuál es el beneficio que puede traer a la congregación el que usted, de manera general, el que usted descubra sus dones? Descubra sus dones. A este tiempo ya todos nosotros hemos hecho, ¿se acuerdan cuando nos reunimos en pareja, nos reunimos en grupos, nos reunimos y ahí vamos determinando si estamos bien en nuestros dones? ¿Se acuerdan? Bueno, ya para esta fecha, para este momento, para este mover, para este tiempo, ya usted debe de saber más o menos, es que dicen, la hermana me dijo que yo creo tengo estos dones. Yo me doy cuenta que tengo estos dones. A mí me gusta hacer esto. Y usted ya va pudiendo, como que puede ya identificar cuál es el don que usted tiene. Si ya terminó, vamos con el tema de hoy. Tema 3. Ahí no le cambié el tema 2, es tema 3. Tema 3. Nuestra responsabilidad respecto a los dones del Espíritu Santo. Introducción. Siguiente diapositiva. Juntos leemos, dice, como cristiano, responsabilidad delante de Dios y de la iglesia, uso de nuestra ¿qué? Función o don o dones que Él nos ha dado. Siguiente, es nuestro deber desear, descubrir, dedicar y desarrollar lo que Dios nos ha dado para beneficio de la iglesia. Siguiente diapositiva. Número 1. Juntos leemos la primera. 1 dice, debemos desear los mejores dones. Dile a la persona que está a tu lado, desea el mejor don. Desea el mejor don. Y se empieza a poner algo bueno, ¿no? Porque dice el estudio
que nosotros debemos desear los mejores dones. Y lo traigo como un pasaje, uno de muchos. Tengo el primer pasaje donde dice 1 Corintios capítulo 12 verso 31. Leemos juntos, dice: procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. La vez pasada hicimos una demostración en las preguntas entre nosotros. ¿Cuáles serían los mejores dones? Algunos respondieron. ¿Se acuerdan? A ver, ¿quiénes son los que respondieron el sábado pasado? ¿Quiénes respondieron? A ver, levanta la mano. A ver, hermana, ¿qué dijo? ¿Se acuerda lo que usted dijo? ¿Cuál es el de los mejores dones o el mejor don para usted? Pastorado, milagros y sanidad, de los mejores, ¿no? El equipo de los mejores dones. ¿Quién más levantó la mano? A ver, Madaí, mande. El de profecía, ¿no? Los mejores dones. ¿Quién más levantó la mano? ¿Quién más lo hizo? A ver, hermana Blanca. Pastor, misericordia y evangelista. ¿Quién más? A ver, hermano. Evangelismo. ¿Nada más dijo uno? Evangelismo, de los mejores dones. ¿Cuántos están de acuerdo con todos mis hermanos? ¿Son de los mejores dones? Dice la hermana Norma que ahora nos dimos cuenta que dice que no hay de los mejores dones. Pero la Biblia dice: desead, procura pues los dones mejores. O sea que en la mentalidad humana puede llegar a ser que los dones mejor, haya para nosotros unos mejores dones. Y ya lo dijimos, para algunos de nosotros esos son los mejores dones. Dijimos la vez pasada, imagínese que una persona tenga el don de sanidad, pero hermanos, el don de sanidad, lo que se llama sanidad, esa sanidad que fluía de Jesús. La mujer con 12 años con un flujo de sangre, dice que nada más tocó, ¿qué cosa? El borde de su manto. Y Jesús dice que sintió, dice el evangelista Mateo, que sintió que poder había salido de él. Ese poder que un día les enseñé, que les dije que es el dunamis, el poder de Dios. Y dice que poder había salido de él. Ese mismo llegó allá en el Evangelio de Mateo, en la tierra de Genezaret, y habían escuchado que Jesús había sanado a una mujer con 12 años de un flujo de sangre, y le trajeron todos los enfermos. ¿Y qué cree? Le pidieron que le rogaron más bien, pidiéndoles que le permitiera tocar el borde de sus vestiduras. Ese era el poder de la sanidad. Y se acuerdan que Jesús dijo: mayor poder tendrán ustedes si yo voy al Padre, mayores cosas harán ustedes si yo voy al Padre. Se los dijo a los discípulos, ¿cierto? Bueno, en Hechos dice el apóstol Pedro, esto es escrito, en Hechos dice el apóstol Pedro que en los enfermos eran traídos ¿a dónde? A las plazas de la ciudad, y los ponían, dice, en las plazas tendidos, y dice que la sombra de Pedro pasaba y sanaba ¿qué? A los enfermos. Estamos hablando del poder de la sanidad, es la sanidad divina. Ahora, Jesús le tocaba en el borde, pero Pedro hizo cosas mayores. Pedro dice que su sombra, hay un canto viejo por ahí que no sé si ustedes lo cantaron o lo llegaron a cantar. Nosotros lo cantamos en Chiapas, en Arriaga, de donde yo soy. Es muy guapachosa la iglesia o las iglesias bautistas. Estoy hablando de la iglesia bautista porque yo me he movido en iglesias bautistas y allá se canta así. Entonces allá cantaban eso. No era la sombra de Pedro, era Jesús del Nazareno. No era la sombra de Pedro, era Jesús del Nazareno. Y ya no le sigo diciendo porque se va a poner a bailar usted.
Está como ahorita los hermanos nos despertaron con, ay, yo no había escuchado eso, ¿no? Está guapachoso eso en mi tierra es, ¿no? Guapachoso, ¿verdad? Prendido, los hermanos nos prendieron. Entonces, allá cantaban esa canción. No sé si aquí la cantaban también. ¿Aquí la cantaban? No era la sombra de Pedro, era Jesús del Nazareno. O sea que no era la sombra de Pedro, dice que era la de Jesús del Nazareno. No sé si era la de Jesús del Nazareno, no sé si era la sombra de Pedro. A mí lo único que me interesa es saber que había poder de sanidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora imagínense, uno de los dones esos que lo tenga alguno de los hermanos aquí, probablemente Dios nunca deja a su iglesia que tenga los dones específicos para que haya una demostración de su poder. Pero pastor, ¿por qué no hay sanidad en nuestra iglesia? ¿Por qué? Porque no creemos. Porque no creemos que tenemos la sanidad. Y ese es el problema. Mientras no creamos, en Jerusalén Jesús no hizo ningún milagro. ¿Por qué? Porque no creyó. Porque todo se fue para Genezaret, para Canaán, para Naín, para Gadara, para otras tierras. Porque mismo lugar en Jerusalén no creyeron. Y Jesús, dice el Evangelio, y Jesús no hizo ningún milagro en ese lugar. Entonces no hay milagros, no hay sanidad, porque no hay la gente que lo crea. Pero si usted lo crea, por eso cuando hay las famosas campañas evangelísticas, ¿alguien creció en campañas evangelísticas? Levante la mano como yo crecí en campañas evangelísticas. Nada más la hermana y yo. ¿Alguien más creció en campañas evangelísticas? Por eso en las campañas evangelísticas, ¿a quién cree que invitaban en las campañas evangelísticas? ¿A quién invitaban a predicar en las campañas evangelísticas en aquel entonces, hermana Ana Sandoval? ¿A quién invitaban? A un pastor que tuviera el don de evangelismo. Y el pastor con los dones de evangelismo, que sí existen, ¿sabe qué hacía? Aventaba el don de evangelismo y luego invitaba a la gente y luego oraba por ellos para que recibieran a Cristo y luego demostraba el poder de sanidad y de milagros. Por eso vemos ahí a Billy Graham, a Luis Palau, Alberto Motesi, Carlos Anacondia, Gigi Ávila, hombres que tenían el poder del evangelismo, pero también de las sanidades, de las señales y de los milagros. Entonces, para hacerles más interesante esto, es que los dones que Dios nos da, puede que para nosotros sean mejores dones, aunque no hay uno mejor. Sin embargo, nosotros deberíamos ¿de qué? De desear. Diga conmigo, desear. Dígale a la persona que está a su lado, desea. ¿Qué es ese deseo? ¿Cómo podemos determinar qué es el deseo? Anhelar, ¿qué más? Sinónimos. Querer, ¿verdad? ¿Qué más? Buscar. Bueno, es como que, como cuando estás con un sol radiante, mucho sudor, agotado después de un trabajo físico, ¿y qué deseas? ¿Qué deseas? No, agua no deseas. Deseas una Coca-Cola, ¿no? ¿Sí o no? Para los fitness, eso es pecado, ¿no? Entonces agarras el agua, agarras la Coca-Cola y ¿qué? Incluso el comercial lo hace, ¿no? Y luego ¿cierto? Desead. El deseo de nosotros. El deseo. Entonces usted debe desear los mejores dones. Según 1 Corintios 12:31, procure pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente.
Después les voy a enseñar cuál era ese camino más excelente para el apóstol Pablo. Segunda diapositiva, vamos para allá. La segunda diapositiva dice, juntos conmigo, la segunda parte del tema, dice: debemos entonces descubrir cuál sea nuestro don. Primero deseamos el don. Ay, yo deseaba. Yo no les he contado, pero ¿se acuerdan que? Bueno, es que no les he contado, pero no se van a acordar. Cuando yo estaba estudiando el seminario, allá por el 2000, ya tiene tiempo, yo veía a los pastores como aquí, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo estaba ahí sentado, así, como ese niño, ¿verdad? Como cualquiera. Por mí no daba nadie ni un peso. Yo era de los que salía y jugaba allá y regresaba, ¿verdad? Y mi papá me chancleaba, me daba, porque aquí tienes que estar, ¿no? Y entonces, pero los pastores lo teníamos acá arriba. Entonces, cuando empecé a sentir el llamado de parte de Dios, como allá por mis años 18, entre el 98, 99, que yo veía a los pastores que llegaban, algunos de seminario, otros que habían salido, otros que ya llevaban experiencia. Por aquí anda un pastor, se llama Floriano Ramos, que es conocido nuestro, y que a través de él el Señor, fueron dos pastores que confirmaron mi llamado, y uno de ellos es él, que confirmó mi llamado. Y yo lo veía a él y en ese entonces, wow, todo un teólogo, todo un erudito en la enseñanza, y yo decía, wow, yo quiero ser así, y yo quiero, y yo empecé a desear, ¿verdad? Y así que me fui al seminario, y cuando yo estaba estudiando, entonces cuando a mí me invitaban a alguna iglesia y me presentaban y decían, viene el seminarista, viene el misionero, y yo les decía, yo no soy misionero, estoy estudiando para pastor. Y yo era de los que quería usar el traje, la corbata, ¿no? Y yo decía, no. Y de repente me decía, démosle la bienvenida, está con nosotros el seminarista, el misionero. Y yo decía, yo no soy misionero. Porque en aquel entonces, no sé cuántos están conmigo de allá por los años viejos, que el misionero era ¿qué? El misionero era el humilde, el sencillo, el que andaba ¿en dónde? En los campos, en las etnias, en lo rural. No, yo quería ser pastor de oficina, una iglesia así como esta, con púlpito así grande, con mi agua abajo, con cámaras. Bueno, en ese entonces no había, aunque sea fotos, ¿no? Yo deseaba el don de pastor y sé que soy pastor, pero nunca me pude quitar el don de misionero. Así que lo mío empezó a ser sembrar obras. Y sembrar el evangelio y sembrar. Y mi esposa dice que se fue al seminario porque dice que iba a estudiar para misionera. Y resultó que ella anhelaba lo misionero, pero a ella no se le dio lo misionero. O sea, tuvimos al revés. Porque ella no ha sido muy misionera. Lo trabajó en su tiempo, pero si a ella usted le dice, vamos a abrir el campo ahorita, dicen, nah. Porque las cosas, según lo que anhelas, segundo, lo descubrimos. Terminamos descubriendo qué somos. Hasta este momento usted puede preguntar, ¿qué soy? Y segunda pregunta, ¿en qué he servido? ¿Qué estoy haciendo por el reino de Dios? Ese reino de Dios para nosotros nos debe de enseñar qué somos, qué hemos descubierto, cuál es nuestro don. Primero los Corintios capítulo 12 verso 7, leemos juntos. No va a lograrlo ver, creo, allí. Sí. Primero los Corintios capítulo 12 7, si no está en su hoja, juntos.
pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Inciso A, estudia la lista de los dones en el Nuevo Testamento y ten curiosidad sobre el que nos corresponde. El don que tú tienes, debes de estudiarlo y debes de tener curiosidad de qué es ese don, para qué sirve ese don. Inciso B, pídale sabiduría a Dios para poder conocer nuestro don. Santiago capítulo 1, verso 5, leemos juntos, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Inciso C, experimente lo más probable para ver si funcionan en nuestra vida. ¿Cómo va a saber que es bueno haciéndolo si usted no logra experimentar sobre el don que usted tiene? Imagínese que yo hubiese deseado el don de pastor, lo estudié, me fui a un seminario, pero no lo hubiera yo trabajado, no me hubieran dado oportunidad. Yo le agradezco a Dios, a aquella iglesia allá en la zona mixteca, que me dio la oportunidad, recién salido de seminario, que me dio la oportunidad para trabajar, echar a andar mis dones, porque me di unos golpes de, no, y ahorita yo digo, esas cosas no lo hubiera yo hecho, porque me di unos golpes por ahí, ¿verdad? Y ay, qué duro, qué difícil. Pero experimente lo más probable, lo más que pueda usted en probabilidad. Funcione en sus dones que tenga, para que usted se dé cuenta si está dando resultado. ¿Cómo sé que soy evangelista si no salgo a evangelizar? ¿Cómo sé que soy evangelista si no voy y hago ese trabajo? ¿Cómo sé que soy pastor si no empiezo a pastorear? ¿Cómo sé que soy predicador si no empiezo a predicar? ¿Cómo sé que soy misionero si no empiezo a levantar una obra? ¿Cómo voy a saber yo? Entonces cada uno de nosotros aprendemos a hacerlo según la experiencia que vayamos teniendo. E inciso D, por último, tome consejo de hermanos espirituales que conocen nuestras aptitudes. Tome consejos de hermanos espirituales que puedan conocer sus aptitudes. Número 3, después que usted deseó, ahora después de que usted descubrió, número 3, vamos con el tercera, juntos, debemos, ¿qué cosa? Ahora sí, ya descubrí mis dones, juntos, dedico nuestro don al servicio del Señor. De nada le va a servir si usted anhela, desea, descubre sus dones, pero no los pone en práctica, no los dedica al Señor. ¿En qué le puede llegar a servir? En nada. Es como aquellos aquella parábola de los talentos, el cual les dieron un talento y ese talento fue y lo enterró, lo guardó, porque tuvo miedo de usarlo, miedo a la desaprobación, miedo a la burla, miedo al no, temor. Cuando nosotros tenemos temor, cuando nosotros tenemos miedo, entonces eso paraliza nuestro potencial. Entonces, número 3, dedique su don al servicio del Señor. Inciso A, puesto que es recibido, no es mío. ¿Para qué? Para ser guardado como una posesión personal o como una posesión privada. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 4, verso 7? ¿Leemos juntos? Porque ¿quién te distingue entonces? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ahí está el pasaje. B, lo dedicado al Señor es que, hermanos, es bendecido y también es multiplicado. Todo lo que le dedicas al Señor, Dios lo bendice y lo
multiplica. Ahora yo me doy cuenta este año cumplimos 25 años, si Dios lo permite, y esos 25 años, ahora yo me doy cuenta que lo que yo he sembrado, el Señor lo ha bendecido y ahora lo he podido ver multiplicadamente. Donde quiera que el Señor nos ha llevado, ha levantado ministros y pastores. Lo que yo les he enseñado, los he capacitado, los he levantado, les he dado el inicio, les he dado la oportunidad. Ellos han servido para el reino. Me gusta mucho, a mis 24 años y fracción, me gusta mucho ver a hermanos que me dicen, en una predicación suya, en su pastorado de usted, un día que lo conocí dando una conferencia, el Señor lo usó para darme una palabra, para animarme, para invitarme, para descubrir en mí. Y me alegra mucho que muchas veces me dicen, usted fue un motivo del por qué yo inicié en esta carrera ministerial. Yo digo, wow, gracias Señor, porque eso lo has bendecido y lo has multiplicado. Y así como yo, algunos de los hermanos, de los pastores que yo conozco, me han impulsado, me han motivado a iniciar en esta carrera ministerial, de la cual yo llevo algunos de los años. Entonces, todo lo que dedicamos al Señor llega a ser bendecido y llega a ser multiplicado. ¿Qué dice Juan capítulo 6, verso 8 al 11? Leemos juntos. Uno de sus discípulos, Andrés, ¿qué pasó con los panes y peces? Fue una bendición y fue multiplicado. ¿Quién hizo la multiplicación? Jesús. Él oró, pero ¿quién descubrió los panes y peces? ¿Llamado? Andrés. ¿Qué dijo Andrés? No eran ni sus panes ni sus peces. ¿De quién eran? De un muchacho que había llegado con su desayuno, porque sabían que Jesús no les daba nada, ¿no? Y Andrés descubrió y dijo, hey, esos panes y peces, presta para acá, ¿no? Como dicen la chaviza, dijera don Arturo, presta para la orquesta, ¿no? Y dice que les dijo, dámelos. Maestro, aquí hay panes y peces, es todo lo que tenemos. Yo agarro un pez y les doy los demás peces y los panes para que ustedes puedan comer. Pero Jesús dijo, no, déjalos ahí en la cesta, los vamos a multiplicar. ¿Quién descubrió sus dones? Un discípulo del Señor llamado Andrés. ¿Quién los multiplicó? Jesús. ¿Fue bendición para la gente, sí o no? Sí. Lo mismo pasa con los dones. El Espíritu Santo te lo va a dar. Tú lo vas a desear, lo vas a anhelar, lo vas a descubrir. Pero el Espíritu Santo y Dios te los va a multiplicar. Entonces, los que son pastores deben multiplicarse en pastores. Los que son misioneros deben multiplicarse en. Los evangelistas deben multiplicarse en. Los administradores en. Los de dones de sanidad en sanadores. Los de dones de repartir, ¿en qué se deben de multiplicar? En repartidores. Repartidores, ¿no? En mandaditos. En repartidores, en los de repartir, los que tengan más para repartir. Pero el Señor lo va a multiplicar. Número 4, y por último vamos cerrando. 4. Por último, dice juntos, debemos
Nuestro don, todos los dones deben de ser desarrollados ¿para qué? En el trabajo ¿qué? Evangelístico y misionero. Ya dijimos, si el pastor se multiplica en pastores, el evangelista en evangelistas, el misionero en misionero o apóstol en apóstol, el predicador en predicadores, ¿la iglesia en qué se multiplica? ¿En qué se multiplica la iglesia? En más iglesias. ¿Tú lo dijiste? ¿Sí? Demos un aplauso a este niño porque está en todo. Gracias, hijo. Me hubiera gustado ser como tú cuando era chiquillo, pero no, yo andaba corriendo entre las filas, ¿verdad? Por eso digo, el Señor tuvo misericordia de mí. ¿Quién era yo? Pero mire, aquí estoy. ¿Cuántas bodas llevo? Ya ni les he contado. ¿Cuántas presentaciones de niños? No sé ni cuántas. Debería de llevar, ¿no? El conteo de cuántas. Pero así como bebé, joven y guapo, pero, ay pastor, dejémoslo en joven nada más, ¿no? El Señor me ha usado, gracias a Dios. Pero por eso el Señor, por eso yo siempre digo que el trabajo ministerial, pastoral, evangelístico, misionero, hermanos, hermanitos de mi alma y de mi corazón, es que usted lo disfrute. Todo esto es para disfrutar. Venir a la iglesia es que lo disfrute. Cuando usted ya no se sienta que lo está disfrutando, hable con el pastor y: pastor, ya no estoy disfrutando mi don, ya es una carga para mí, es una piedra de tropiezo para mis hermanos, para la iglesia. ¿Y qué debo hacer? Nos vamos a meter en ayuno por usted. Usted va a ayunar primeramente conmigo y vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer. Sí, no me vaya a dejar a mí ayunando solo. No, ayunemos juntos a ver qué el Señor nos va a decir. Una ocasión le dije a un hermano: no, yo ya no quiero ninguno de los cargos que de repente usted nos pone, y yo ya no quiero. Y yo le dije ese día: lo espero mañana temprano en la iglesia. Y llegó el hermano y le dije: venga. Lo llevé al altar y le dije: venga. Y se acercó el hermano: vamos a orar, hínquese conmigo. Y me dijo: ¿por qué? Usted le va a decir al Señor: Señor, yo ya no quiero ningún cargo tuyo. Usted en su oración le va a decir al Señor: yo lo voy a apoyar. Venga, arrodíllese. ¿Qué cree que el hermano no quiso arrodillarse? Le dije: no, es que no es venir a entregar el cargo al pastor. ¿El pastor qué tiene que ver en eso? El cargo se lo está dando ¿quién? ¿A través de qué? A través de los dones, a través del Espíritu Santo. Es su don suyo. ¿Por qué lo quiere enterrar? ¿Por qué lo quiere sacar? ¿Por qué lo quiere tirar? Hay gente, y a mí me ha tocado vivir la experiencia de gente que dice: ahí está su cargo, ¿no? Y salen corriendo y se van, ¿no? ¿A dónde? ¿Quién sabe? Tiraron, escondieron. No tiene que tirar, es su don. El Espíritu Santo, a Jesús le costó la sangre, y al Espíritu Santo lograr descubrir en usted que para eso es usted bueno. Así que no tire su don, a menos que no esté en el don correcto. Si usted está en un cargo donde no tiene el don, que no le salga ese don, con justa razón usted tiene que entregarlo. No es suyo, ese le pertenece a otro. Pero a usted el Espíritu Santo lo tiene específico para un solo don. Ahora sí, ¿ya le entendió? Amén. Entonces terminamos. Debemos desarrollar nuestro don en el trabajo evangelístico misionero de la iglesia. 1 Timoteo capítulo 4 verso 14, ¿qué dice? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, ¿se imponen manos cuándo?
¿Ven por qué a veces nosotros malentendemos las cosas? No, eso es de imponer manos, eso es de los pentes. Eso es de los pentes, ya nos vamos a creer pentes. No, señores, usted no se cree pente. Usted se cree bíblicamente, porque la Biblia lo... ¿Cuándo se impone manos? No se impone manos nada más cuando nada más, ven, te voy a imponer manos, ¿no? No, se impone manos cuando descubriste un don y vas a actuar en un don. Por eso cuando se consagran a los pastores que se ordenan, se impone manos. Cuando alguien de aquí va a ir a misionar, los pasamos, hacemos que se arrodillan y les imponemos las manos. Dice la Biblia que y les impusieron las manos y los enviaron a predicar, ¿cierto? Entonces la imposición de manos es parte de lo bíblico. Que las iglesias, otras denominaciones lo han malinterpretado y lo han mal usado, ese no es un problema nuestro, sino eso fue que ellos no entendieron el principio bíblico. Y luego dice de la profecía, dice primero el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Pero luego dice en 2 Timoteo capítulo 1 verso 6, al mismo Timoteo, el apóstol Pablo, diciendo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, ¿cuál profecía? La que el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, le dio a Timoteo, de que él iba a ser el pastor de esa iglesia. Pero esto tiene que ver con mentoría. El apóstol Pablo fue mentor de Timoteo. Por eso dice de esa imposición de mis manos. Primero dice de la imposición de las manos del presbiterio, pero luego escribe diciendo de mis manos. O sea, yo estuve allí. A lo mejor estuvo Bernabé, a lo mejor estuvo Silas, no sé, algunos otros, pero Pablo dice de la imposición de mis manos, de la profecía que se te fue dada. Entonces, hermanos, ya vamos a aclarar muchos de esos detalles en los dones, cuando ya vengan la manifestación de los dones, que la identificación de los dones, lo vamos a ver para la siguiente clase, y luego ya viene la descripción de los dones. Ahí vamos a estar hablando don por don. Ahí nos vamos a detener mucho, porque vamos a estar hablando don por don. ¿Por qué se ha malinterpretado el don del apostolado? ¿Qué es ese movimiento apostólico y profético? ¿Por qué la profecía? La profecía puede ser personal, la profecía es grupal, la profecía viene por alguna persona, cualquiera puede profetizar. ¿Qué pasa con eso? Entonces vamos a estar hablando de todo eso. Pastor, ¿qué significa ser pastor? ¿Qué debemos hacer nosotros con el ministerio pastoral? ¿Cuál es cuál es el trabajo del pastor y cuál es el trabajo de la responsabilidad de la iglesia? Todas esas cosas las vamos a estar viendo. Así que no se quede sin venir y sin tomar su respectivo día de curso. Nos vemos el siguiente sábado, si Dios lo permite. Vamos a hacer vamos a unirnos en parejas, ya sea, le voy a dar oportunidad.